Seguimos en esta segunda parte y saludo con gusto al profesor de Economía de la UNAM, Óscar Rojas. Con el gusto de saludarte, Óscar, bienvenido a esta mesa, y saludo con gusto a nuestro compañero analista de Mega Noticias, a Eduardo Manzanares, con el gusto de siempre, Lalo. Y bueno, pues les pido para hacer más dinámico esto, una opinión de un minuto 30, para hacer un intercambio, sobre todo por el retraso de las comunicaciones. Pero cuando hablamos de gasolinazos, de combustibles, de Pemex, del huachicol, me llama mucho la atención que es difícil tener una razón o un solo factor de causalidad de por qué sucede que el precio de la gasolina se ajuste o se reajuste como está, que se dé el huachicoleo, que Pemex esté como esté. Leía, por cierto, ya no tuve chance de comentarlo, pero una nota que quizás no nos va a alcanzar, pero me llama mucho la atención, hablando de Pemex, que estará despidiendo 3,000 trabajadores por una reestructuración, según datos. Bueno, habrá que esperar la confirmación, y bueno, una rayita más al tema de Pemex. Para arrancarnos, Óscar, pues hablar de gasolinazos y huachicoleo es multifactorial este asunto. Óscar. Sí, justo, creo que el tema de aproximación de lo multifactorial es importante porque debemos recordar que estamos en un momento de tránsito de modelo económico. Esto, por supuesto, no nada más se trata de una declaratoria en general, sino, como bien dices, pues de ir generando toda una reestructuración, la recuperación de refinación, lo que vimos al inicio del sexenio pasado, el ataque al huachicoleo físico, en este caso. Y pues además toda la intentona de privatización que le causó muchísimas problemáticas que todavía está arrastrando, ¿no? Como es el caso de proveedores, el caso de la deuda y el caso de la desestructuración vertical que se generó, ¿no? Entonces todos estos elementos en el contexto del Plan México, en el contexto de las necesidades de una reindustrialización, pues son un punto importante a generar, a recuperar, y pues vemos que pues los problemas no fueron por encimita, hubo una intentona por desestructurar la capacidad productiva del país. Oye, el planteamiento de la soberanía fiscal, de la soberanía energética, pues es, Eduardo, un objetivo que estos gobiernos, que inició con el gobierno de López Obrador, pues digamos, trabajado en ello, pero difícil que se logre en el corto tiempo, Eduardo. Es una gran utopía, Gabriel. Óscar, te saludo con gusto, también a ti, Gabo. Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué el huachicoleo? ¿Por qué todo esto? Yo le veo dos factores principales. Uno, la avaricia, y dos, la corrupción. ¿Y por qué avaricia? ¿Por qué avaricia? Por un lado, Gabriel, un gasolinero puede llegar a estar teniendo por cada litro que vende en su estación de servicio entre 70 centavos y $1.25, $1.50. De ahí quítale obviamente el tema de los gastos operativos de la gasolinera. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando llega alguien que compra combustible en el extranjero, lo ingresa de manera ilegal al país como aditivo, no como gasolina, y se lo ofrece 30, 40 centavos más barato de lo que Pemex se lo vende? Pues, ¿qué es lo que hace el gasolinero? Lo acepta, adquiere la cantidad de pipas suficientes, y yo te digo, mira, en promedio en México obviamente varía del tipo de estación, si tiene tiendas de conveniencia, si no tienen, etcétera, ¿no? Pero vamos a suponer, en promedio, en todo el país, una gasolinería vende cerca de entre 300 y 500 mil litros de combustibles al mes. Si su ganancia antes de gastos operativos es de 70 centavos, pues vamos a multiplicar 70 por 500,000 de litros al mes. Y esa viene siendo la ganancia del gasolinero. Pero si llega alguien y se lo ofrece 30, 40 centavos más barato, bueno, pues ese margen pues ya se convirtió no en 70 centavos, sino en más de $1, en más de $1.25 por litro, que es el máximo margen que un gasolinero puede tener, Gabriel. Entonces ahí viene lo que le llaman el negocio para ellos. Una, no pagan impuestos. Dos,
venden el combustible a lo que está en el mercado, pero lo compran mucho más bajo de lo que está en el mercado. Entonces, pues eso genera desde luego pues los huecos, grandes huecos fiscales, y ahora podríamos entender por qué los buques que llegan con tantas toneladas o millones pues de litros de un aditivo que a la postre se venderá en un servicio, en una gasolinería, como diésel o como gasolina. Oye, Eduardo, bueno, Oscar, el tema del huachicol fiscal. Hace un momento comentaba justamente esto en comparación con el huachicol físico, o me refiero a el combate al huachicol físico, pues bueno, ubicas el predio, tienes, digamos, hasta cierto punto poder monitorear los ductos, estar ahí, el pitazo que pueda tener para pues ejercer el combate, pero a la hora de hablar del huachicol fiscal, esta detención, este buque que acabamos de ver, yo me pregunto cuántas veces no habrá pasado pues una situación similar, no nomás en el sexenio pasado, sino desde siempre, ¿no? O sea, con qué facilidad, con hojas, con facturas, con permisos falsos, quizás se podría, ¿qué daño le podría pegar a la economía, pues, de manera global, a la economía del combustible, ¿no, Oscar? Por supuesto, sí, fíjate que es muy interesante. Cuando yo empecé a estudiar economía, pues siempre se decía un poquito de broma, ¿no? El cuerno de la abundancia, con un montón de recursos y el país sin poder crecer. Y lo que vemos es que precisamente lo que ha sido la lamentable historia desde los 80s, pues ha sido, digamos que el surgimiento y la penetración de una economía criminal, la llamaría, ¿no? Y es precisamente todo este asunto, pues, ¿no? En tanto se dejó de tener política industrial, en tanto comenzó además también a retirarse de sus obligaciones y empezó a tomar control los sectores privados nacionales y transnacionales de muchos de estos procesos, pues lo que vemos es este resultado, ¿no? Es el aprovechamiento sistemático de los recursos a través pues de organizaciones entre legales e ilegales que aprovechan toda esta porosidad, decirlo así, ¿no? Las aduanas son una problemática muy, muy importante y por supuesto en última instancia pues un mercado interno que terminó totalmente desestructurado y que pues se está intentando es hacer esta recuperación que vamos a estar viendo con estos elementos de que pues la batalla no es sencilla, pero que es importante pues que esta noción del retorno del Estado tenga entre sus elementos de recuperación pues el Estado de Derecho, el Estado también de Derecho de respeto a las políticas económicas que se están generando por parte de lo que es nuestro país, una economía del sector estatal, sector privado y sector social. Lo que podemos denunciar es que hasta ahora el sector privado le ha quedado a deber en su compromiso al sector social y al sector estatal. Interesante. Oye, Eduardo, déjame ir a la pausa y regreso contigo justo con ese tema que tú comentabas y que bueno, ya Oscar lo planteaba, qué difícil, ¿no? Qué difícil en cuanto al, pues vaya, el monitoreo, por lo menos ya estamos viendo, se tiene ese combate, pero durante cuánto tiempo no se dio este huachicoleo fiscal. Voy a la pausa y regreso justamente contigo. Pausa. Bueno, ya vamos a esta segunda parte. Eduardo, nos quedamos pendientes frente a este particular del huachicoleo fiscal. Y bueno, ya lo comentabas, ya pusiste el tema en la mesa. ¿Cómo medir el combate o la estrategia para combatir esto? Difícilmente, si es pues, un tema de permisos, de papeles, de facturas, pues qué complicado, ¿no? Qué complicado. Y en este sentido, pues ¿cómo va la estrategia? ¿Cómo va el combate a este en específico? Teniendo en cuenta que, bueno, quizás durante muchos años, ¿cuánta gasolina, cuánto combustible no se traficó de esta manera, Eduardo? Pues mira, Gabriel, déjame te digo, yo me enteré por primera vez aquí en el puerto de Veracruz del ingreso de este tipo de buques tanque como el confiscado en Altamira, Tamaulipas y también allá en el norte del país en el año 2001.
entre el 2001 y el 2002. Estamos en el 2025. Imagínate de cuánto tiempo atrás viene este tema. Sí. Obviamente ahí es donde se empezó a mover demasiado este tipo de lubricantes que se vendían como diésel, con incluso menor grado de azufre, es decir, le generan menos daño a las máquinas que se mueven con diésel, Gabriel. Y entonces aquí estamos hablando de décadas de que esto está sucediendo en nuestro país a la vista de muchos administradores de aduanas. Obviamente se necesita, si no la complicidad, pues sí el apoyo de un agente aduanal y desde luego de muchos conectes para poder mover esa cantidad de miles de millones de litros de combustible a lo largo y ancho de nuestro país o incluso en algún estado o en algunas ciudades, Gabriel. Entonces, aquí no hay de otra más que colusión y corrupción por parte de las autoridades y, desde luego, pues alguien que ve agua en una alberca y se quiere aventar un clavado. Entonces, ¿cómo van las acciones? Me preguntas, pues mal. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿en serio, nada más 2 barcos? Nada más 2 barcos. ¿Y cómo fue que se enteraron en el de Altamira? Y en Altamira sucedió algo bien chistoso, Gabriel, Oscar, porque fíjense que llegaron primero los elementos de la Marina y de la Guardia Nacional al muelle, ahí donde estaba este buque tanque en Altamira, y se fueron. Revisaron la documentación, revisaron los pedimentos aduanales y dijeron, pues aquí no hay nada, y se fueron. Luego de que los medios lo dimos a conocer, fue que regresaron y se confiscó el buque. Ahora nos dicen que traía pues nada más la mitad de lo que originalmente se habían confiscado. Entonces, aún así hay mucho donde rascarle a este tema. Y aquí hay, insisto, complicidad, hay corrupción, hay colusión y hay avaricia. Ya, oye, en este tema del huachicol, los Estados Unidos, sobre todo, Oscar, Texas tiene un papel importante siguiendo esta trama del caso en específico tras las denuncias que se han venido dando. Pues Estados Unidos está metido ahorita en una discusión sobre las políticas migratorias y bueno, y sobre todo Texas, ¿no? Texas que pues se ha dado a conocer, estarían pues iniciando un juicio en contra de este empresario. Tiene que haber, ¿no? Al final de cuentas, una coordinación entre los Estados Unidos y México que pues por algunos momentos parecería que no hay, por otros momentos parece que sí, se ha restablecido la relación y bueno, momentos tensos que se tienen entre los estados, pero en específico en este tema, Oscar. Sí, pues ha quedado de manifiesto que la economía regional, es decir, Norteamérica, está funcionando con muchísima interrelación y hay corresponsabilidades, ¿no? Tenemos el problema, por supuesto, ahorita de que pues, Estados Unidos también revelando con mucha claridad de que pues muchos de sus procesos tienen internalizado todo que se mencionaba, ¿no? La cuestión de la corrupción, la cuestión también de la unilateralidad, ¿no? En muchos de los procesos. En nuestro caso, pues un país que está intentando pues hacer esta recomposición de su economía y pues que esto es una lucha, por supuesto, contra la corrupción, coincido, pero en última instancia también es una lucha por la reestructuración de la zona económica como un conjunto, pues, ¿no? Es decir, tiene que haber una corresponsabilidad. Estamos viendo en la estructura macroeconómica global, pues como hay también un momento de la caída de la hegemonía de los Estados Unidos y un resurgimiento de aquellos países que recuperan su política industrial para poder precisamente fortalecer sus mercados internos que hasta ahora han estado siempre, pues digamos que con esta vulnerabilidad, ¿no? Para que exista la corrupción, pues tiene que haber estos dos, ¿no? Las autoridades pueden estar coludidas, pero pues hay que anunciar también permanentemente que también se necesita el sector privado ahí actuando como un elemento, ¿no? Entonces, en suma, creo que se tiene que proyectar ahora en el reordenamiento, en los diálogos, etcétera, etcétera, que es muy importante este tema de la corrupción, si es que queremos resolver el problema mayor que tenemos, este desequilibrio con respecto a los mercados asiáticos, claro, ¿no? Entonces, esto más en serio, la reestructuración industrial, y además democratizar, que quede claro todos los procesos que son importantes y fundamentales para que estos proyectos funcionen.
Bien. Oye, Eduardo, para concluir un minutito, pues ya no nos alcanzará a abordarlo, pero pues los cárteles de la droga, el cártel Jalisco, Nueva Generación, bien metido también en el huachicol. Pues tu conclusión, Eduardo, un minuto. Gracias, Gabo. De hecho, desde mi punto de vista, de ahí viene la intervención de los Estados Unidos. Es decir, no es ilegal exportar combustible en Estados Unidos y no es ilegal importar combustible en México, ni de Estados Unidos, ni de Asia, ni de cualquier otro país. Hay que pagar los impuestos y hay que hacerlo bien. ¿Por qué interviene Estados Unidos en ese tema del huachicol? ¿Por quién está comprando ese combustible y con quién está relacionado? Entonces, no están dando pasos sin guarache, desde luego, y no es porque Eduardo Manzanares vaya y compre N cantidad de millones de litros a una refinería en Texas. No, sino cuáles son los conectes que tiene Eduardo Manzanares, cuáles son las otras actividades que tiene Eduardo Manzanares, y si la inteligencia les está diciendo que es el crimen organizado quien está comprando el combustible, pues están actuando en consecuencia, Gabriel. Claro. Tu conclusión, Oscar, adelante. Sí, pues yo creo que aquí lo importante es que recordemos que para reestructurar la soberanía global de nuestro país necesitamos estos elementos esenciales, ¿no? La soberanía energética es de vital importancia porque México está planteando una reindustrialización con distintos polos de bienestar. Es decir, necesitamos una revolución cultural en la perspectiva de la aplicación de la política económica, y por supuesto esto va a tener que tener una alta corresponsabilidad de participantes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Oscar, Eduardo, por haber estado con nosotros esta tarde, les agradezco. Y bueno, a usted también le agradezco que haya estado con nosotros esta tarde aquí en Mega Noticias. Aquí